www.carnevaldesar.com. Desde el 1 de noviembre estará prohibido bajar la media res. ¿Vieron esa imagen que muchas veces nos encontramos cuando andamos por la ciudad? El camión con la carne y una Los persona carniceros que bajan bajando media res. Bueno, el tope será un corte de 32 kilos. No se podrá bajar más de eso. Vamos a hablar con Alberto Berardi, él es gerente de la Cámara de Industrias Cárnicas de nuestra provincia. Alberto, Sebastián Carboni lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Sebastián? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, gracias por su tiempo. Bueno, lo primero que me surge, Alberto, preguntarle, que es el temor de los consumidores siempre, es, ¿usted imagina que esto va a aumentar el precio de la carne? Sí. Realmente, de la manera que está implementada esta resolución, los beneficios son muy pocos, fundamentalmente porque tiene mayores costos y no tiene ningún tipo de beneficio de cambio en la forma de comercializar, en la cual los costos mayores puedan ser redistribuidos de esa manera. Pues se está encarando un tema de un troceo, por un lado, se están mezclando medidas sanitarias supuestamente comerciales y con una situación de riesgo del trabajo, que es el tema de que el hombreador o bajador no tenga que bajar más de 25 kilos, como es lo que dice la Secretaría de Riesgo del Trabajo, dependiente del Ministerio del Trabajo. Sí. Hay estudios que hablan de eso. Se hizo, tomando esa situación, en la cual queda, más a la vista, lo conocemos a todos lados, todas las bolsas de alimentos balanceados, la de harina, todo eso, para el manipuleo normal de un ser humano, están viniendo de 25 kilos. Sí. Entonces se toma esta situación en la cual se lleva para hacer un troceo en un frigorífico exportador, y el trozo más pequeño, que es un trozo que se le llama la rueda, un cuarto rueda, que se utiliza normalmente en la exportación, eso pesó 32 kilos. De ahí se hace la reforma de esta situación y se pone que ninguna persona puede bajar menos, manipular cortes superiores a 32 kilos. Sí. Entonces se hace, en una palabra, se hace un engendro propio de los argentinos, digamos, un engendro que no lleva a ningún lado. Ahora, no hace mención a lo que dice la resolución base de la Secretaría de Riesgo del Trabajo, que dice que lo que supera los 25 kilos se debe manipular por medios mecánicos. Eso lo hemos pedido y no hemos tenido cosas. Acá hay otra situación que, ya te digo, lleva a un engendro, y es una cuestión de que lo que ocurre siempre acá, todas medias verdades, y se dice que esto va a transparentar el mercado, tiene mejor inocuidad y baja los precios. Es una total mentira. Va a haber mayores costos y no te va ningún tipo de beneficio de momento. Alberto, ¿cuánto pesa en promedio una media res? Una media res pesa, la que se hace para consumo, va de 100 a 130 kilos. Lo normal que está viendo ahora, por cuestiones de, digamos, la forma de crío, digamos, en el sentido que al productor le conviene, está en el orden de los 120 kilos. Es decir que hay que imaginar que ese corte se debería hacer en 4. Una media red debería bajar dividido 4. En 4. Entonces, comercialmente, para el consumo interno es un desastre, un destrozo. No es un trozo, es un destrozo. ¿Por qué? Porque al carnicero, lo que se acostumbra a vender es un cuarto delantero, un cuarto pistola, un cuarto parrillero, todo eso pesa más de 32 kilos. Entonces, a todo eso lo tenemos que cortar en 2 pedazos, que se va a terminar haciendo en un sector de la industria frigorífica que no tiene nada que ver, y cada carnicero lo realiza a su manera, digamos. Pero se tiene que terminar definitivamente con bajar la media res al hombro. Eso es una barbaridad que viene del 1800 y no puede ser que estamos en el 2022 y siga ocurriendo eso. ¿Y usted qué solución plantearía? ¿Que los camiones frigoríficos tengan un sistema, no sé, hidráulico que lo baje? Cada uno tiene que adaptar un sistema con un guinche y una carreta, o de guinche a guinche, digamos. Todo depende de la zona y la forma comercial que tiene. Normalmente los mayores problemas están en las ciudades como Paraná, Santa Fe, Rosario, ni hablemos de Buenos Aires, en las cuales muchos supermercados y carnicerías no están adecuados para eso. Se tiene que adecuar eso a bajar el tema. No es el tema del frigorífico. Te vuelvo a decir, no hay ningún beneficio
desde el punto de vista sanitario ni económico. Sí. Sí le hemos planteado, porque realmente el secretario de Agricultura actual lo recibe a esto como, como una herencia, digamos. Sí. Ya nosotros se lo habíamos planteado cuando él era ministro, que se tendría que permitir un troceo que sea comercial para el consumo interno, que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de, de la comercialización de trozos en el mercado externo, digamos, de los frigoríficos que son exportadores. No tiene absolutamente nada que ver lo que está planteado. Uh-huh. Es más, sí. no, nosotros le pedimos que todo lo que supera los 25 kilos tiene que ser sí o sí por medio mecánico, que se adecue la resolución, que se adecue un troceo a lo que es comercial y se empiece a trabajar con toda la industria, con respecto al tema de inocuidad y que tenga frío, tenga capacidad de industria, todo eso. Porque estamos hablando de que se quiere solucionar un tema con este troceo. Uh-huh. Y realmente hay sectores de la industria o pequeñas industrias que no tienen las condiciones de sanidad, de inocuidad que realmente corresponde. Entonces, de una vez por todas, empecemos a trabajar como corresponde y no como estos parches que fueron. En su momento fue el corte por lo sano, después le pidieron garantías, que hagan un depósito en garantía a los frigoríficos, después pusieron la caja, el CEF, el control electrónico de la faena. Todas esas medidas no dieron ningún tipo de resultado. ¿Por qué? Porque los ministerios y los organismos no tienen ni el personal ni la capacidad de control. Entonces seguimos dando vueltas con la misma cosa y no le ponemos, como comúnmente se dice, que acabe el gato una vez por todas. Es un proceso más largo en el cual tenemos que adecuar toda la industria y a lo mejor hay sectores de la industria frigorífica de faena que como no tienen esas condiciones y lo que tienen que invertir es mucho, se van a tener que readecuar. No hablamos de cierre, se van a tener que readecuar y a lo mejor faenar todos en una planta y en los otros hacer el proceso de desposte, de troceo, darle mayor valor a la comercialización de carne, pero no de la manera, con una resolución que es muy sectorizada, digamos. Alberto, buen día. Mónica Farabello lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo le va? Le consulto sobre el tema de inflación, algo que hablamos durante todos los días del año. ¿Cómo ha impactado la inflación en el sector durante este último año? Bueno, en este momento se puede decir que por razones climáticas y razones estacionales, que es el proceso que hace normal la comercialización y la cría de ganado, hoy el precio de la carne está por debajo de la inflación. Cosa que va a ocurrir lo contrario dentro de quizás un mes y algo, cuando hay mayor consumo, que empieza a haber menor cantidad de hacienda gorda por cuestiones estacionales, puede llegar a aumentar y se puede llegar a equiparar con la pérdida que ha tenido en relación a la inflación. Hoy el aumento de la carne, inclusive en algunos lugares ha bajado la carne, inclusive por las cuestiones climáticas que están ocurriendo. El valor de la carne está por debajo de la inflación de otros cortes. Nadie dice nada. Ahora, el día que aumente un 10 o un 15%, se va a armar el gran problema nacional, va a ser, lamentablemente. Claro, ¿y ese aumento cuándo se vendría? ¿En los próximos meses? ¿Cómo? ¿Ese aumento que usted dice cuándo se vendría? ¿Los próximos meses cuando haya mayor consumo? Estimo que sobre fines de noviembre, que es normalmente lo estacional, en la cual no hay la cantidad de hacienda gorda suficiente, y más con los problemas de sequía que tenemos, no va a haber la cantidad suficiente de hacienda gorda, y al haber mayor consumo es un mercado que se maneja por oferta y por demanda. Siempre es así. Sí, yo pensaba mientras hablaba, el valor del asado, por ejemplo, bueno, por lo menos en lo que es nuestro país, en la lógica de nuestro país, hace mucho tiempo que está más o menos en el mismo valor. Claro. Y todas las cosas fueron aumentando un 6, 7 y algunas cosas aumentaron más de un 10% de consumo. Bueno, hoy, ¿cuántos meses? Hace 3 meses prácticamente que estamos exactamente en los mismos valores. Al contrario, con una tendencia a la baja. Sí. Ahora, vuelvo a repetir, es uno de los mercados más transparentes entre oferta y demanda. No hay nadie que incida. Sí, en la oferta y la demanda inciden los temas climáticos. ¿Cuánta gente productores han tenido que vender su hacienda por no tener pastura? Entonces, hecho así que ha ocurrido que ha bajado el precio de la hacienda, que todavía
es la hacienda para el engorde. Todavía no se ha muestro en el público, digamos, porque hay un consumo muy bajo de carne a raíz de que la gente, el consumidor, está también sufriendo los problemas de la recesión y bueno, compra otras carnes alternativas como el pollo o cerdo que son más baratas. Por eso se está manteniendo el precio, pero todo estable. No ha bajado, pero tampoco ha subido los niveles de inflación. Alberto, ¿usted cree, volviendo al otro tema, usted cree que el 1 de noviembre, que es la fecha estipulada para el cambio en la mecánica de cómo se baja la carne del camión, se va a cumplir esto? Digamos, uno va a salir a la calle y va a ver que la carne está trozada de otra manera. No, creería que no, porque estamos hablando justamente, lo hemos estado planteando desde que se inició esa medida, desde CIFRA, en la cual CICER, la Cámara de Entre Ríos, forma parte de CIFRA, hemos estado planteando al Ministerio en su momento, a Domínguez, y también se lo hemos planteado actualmente al secretario Juanjo Bailo, esta situación. Tenemos que sentarnos todos los sectores y buscarle una salida, porque esto es una resolución que se fue planteada hace un año, casi 2 años, ha sido planteada con el actual gobierno, estaba el ministro Domínguez en aquel entonces, pero fue a raíz de una apuesta de un sector, que es el sector exportador, que no tiene absolutamente nada que ver con el consumero. Sí se relacionan. Entonces, en la resolución misma está diciendo que fueron consultados todos los sectores. Es una mentira total. Nunca fueron consultados todos los sectores del consumo. Entonces, es una medida que no se va a poder poner en práctica porque es impracticable. No tiene sentido porque inclusive hay sectores que sí están en condiciones de recibir la media red porque justamente tienen cámaras, tienen todos los sistemas para pasar desde un camión a su depósito sin ningún tipo de esfuerzo. Entonces, no es clara la medida, no es práctica y a su vez lo único que hace es distorsionar la situación sin ningún tipo de solución para la transparencia de los mercados y aumenta los costos. Alberto, me quedó la última pendiente. Usted hablaba del próximo mes y medio, 2 meses, en el momento de mayor consumo, un aumento en la carne. ¿De cuánto imagina ese aumento? Mira, lo que normalmente ocurre es un 15 y un 20%, pero te comento, han venido todas las exportadores de la CIAL, que es la Feria Internacional del país, internacional, digamos, de la carne, del alimento, y realmente los valores de exportación bajaron. Entonces, es muy factible que lo que estamos previniendo o que ocurre todos los años, este año no ocurra, porque al no poder exportar tanto, no vamos a tener tanta salida de animales para la exportación, va a haber un mayor flujo de hacienda para el consumo y eso puede estabilizar el precio, que no aumente y sigamos los valores actuales, cosa que es totalmente negativa para el productor ganadero, porque al tener costos de inflación en todos sus insumos, todo esto, y tener que vender el animal al mismo precio o inclusive más bajo, realmente no hace rentable la actividad y podemos encontrarnos con una situación en que los productores traten de sacarse los animales y no tener mayor producción, cosa que la vamos a sufrir a futuro. Realmente acá el gobierno tiene que actuar con medidas para todo el sector y no con una cuestión parcial como que este tema del troceo va a ser la panacea y la solución para el sector exportador. Yo les digo, hace más de 40 años, les puedo hablar de 50 años, que no bajamos de 50 millones de cabezas, pero tampoco subimos, nunca pasamos los 60. Y en estos 50 años Brasil triplicó su stock. Algo estamos haciendo mal. ¿Y en el caso de Uruguay? Como Uruguay también aumentó su stock, pero tiene muy poco, pero tiene una forma de consumo muy distinta a nosotros. Nosotros somos el único país, junto con Estados Unidos, que consumimos casi 50 kilos de carne per cápita. ¿Entendés? Entonces, analizar con comparando con Brasil o con Uruguay, es totalmente distinto. Brasil exporta mucho más, exporta todas las carnes, no solamente la de vaca, sino la de porcino y la de pollo. ¿Por qué? Porque tienen otra forma de consumo. El mayor consumo de Brasil es la feijoada.
Sí. Ahora empezaron a comer un poco más de carne, pero nunca llega a los 45, 50 kilos como tenemos acá en Argentina. Y en la Argentina tenemos el consumo de proteínas de origen animal, uno de los mayores del mundo. Estamos superando los 125 kilos. Pero le digo una cosa, esos 125 kilos no lo consumen todos los sectores, es un promedio, porque hay sectores de la Argentina que por su magro nivel de ingresos no tienen acceso ni siquiera a las proteínas más bajas. Están comiendo fideos, arroz y todas otras cuestiones. Es un problema de ingresos, ahí tenemos. Y hay otros sectores que tienen mejores ingresos y bueno, se están beneficiando de poder consumir proteínas de origen animal a un costo bajo. Alberto, ha sido muy amable, un abrazo grande. Muy bien, cualquier cosa a su disposición para aclarar. Muchas gracias. Hasta pronto. Alberto Berardi, gerente de la Cámara de Industrias Cárnicas en la provincia de Entre Ríos. Supuestamente, y digo supuestamente por lo que recién explicaba él, a partir del 1 de noviembre debería cambiar el troceo de la vaca, ¿sí? No deberían poder bajar más de 32 kilos. Uno está acostumbrado a ver que una persona se calce media res al hombro, tiene un peso entre 100 y 120 kilos. Alberto lo que dice es, eso es una locura. Lo que hay que pedirle a los frigoríficos es que instrumenten las medidas necesarias para bajarla de otra manera y no que las baje una persona. Pero trozar la carne va a ser peor. Él lo que dice es un destrozo, dice sí, él, ¿no? Él supone que esto no va a correr dentro de 2 semanas cuando lleguemos a esa fecha, y lógicamente el temor siempre es que pase lo que pase, eso impacte. Siempre terminamos hablando del tema inflación o del tema de precios. El asado, es difícil decir que algo que cuesta 1.000 y pico de pesos el kilo es barato, pero es cierto que el asado, como ha subido tanto todo lo otro, termina quedando... Ha quedado bastante como estancado, digamos, el precio, sí. Hoy vos podés conseguir, depende de dónde, podés conseguir el asado desde 1.100, 1.200 pesos, y si te vas para abajo, por ahí encontrás alguna carnicería que dice oferta asado, 800 pesos el kilo, 900 pesos el kilo. Si vos haces, no sé, la comparación, comprar una pizza, por ejemplo. No, vale eso. No, vale mucho más. 1.200, 1.300 tranquilamente. O más, ¿no? Entonces, el asado ha quedado, la carne ha quedado estancada, es una manera de decir, porque por ahí vos me estás escuchando y vos me decís, estás loco, estancado. Si yo voy, sí, es cierto que la carne ha subido también, pero es cierto que ha subido menos de lo que ha subido el resto de las cosas. Sí, lo que decía recién es que aumentó, pero por debajo de la inflación. Es decir, por ejemplo, algo que ha aumentado muchísimo en los alimentos en general, excepto la carne, como recién explicaban, pero aparte el tema de indumentaria, tal cual, la verdura, la fruta, la verdura. Después todo, cuando vas al supermercado, absolutamente todo, desde una botella de aceite hasta los productos de higiene en general, ha aumentado muchísimo. Bueno, sé que la carne ha quedado un poquito más retrasada, pero bueno, ahora cuando se venga noviembre y diciembre, que son los meses de mayor consumo, vamos a tener ahí un aumento.